hermoso, no podía parar. Les tengo que confesar que solo quería saber cuál era el final del rollo que ella había armado en ese libro. O sea, cómo va a desenredar esto al final, y lo desenreda de una forma majestuosa que obviamente no les voy a contar, por supuesto. Pero quiero empezar con Trudy leyendo un párrafo del principio de la obra, que creo que nos va a sumergir a todos en el tono de la novela. Entonces, Trudy, te paso para que nos deleites con ese párrafo. Una cosa es cuando las tristezas y desgracias son de otros y están lejos, como los asesinatos y secuestros perpetuados por los narcos y la guerrilla, que viví como espectadora por la televisión, y otra muy distinta cuando se te acercan, te llegan sin aviso, te golpean directo sin miramiento alguno, porque hay que reconocer que si las penas son de otros, como es fuerte, como es fuerte, duran poco, pero las cosas son diferentes cuando son propias, echan su ancla y atracan. Algunas se quedan en el tiempo justo para abastecerse de energía y seguir navegando, otras encallan con ahínco en el corazón y nada las mueve de allí. ¿Qué hubiera sido de mí si no sintiera tan profundo cada amor, cada amistad, cada decepción? Y también digo la respuesta, solo me quedaba seguir olvidando. Gracias, Trudy, es absolutamente bello el principio de la obra. Y bueno, comencemos ya a adentrarnos en ella. De verdad, procuraré no ser spoiler, pero hay que preguntar una cantidad de cosas maravillosas que creo que sucedieron en una época que todos los que estamos acá creo que vivimos. Bueno, Gaby, tú no, pero, y lo mismo Haitiana, pero bueno, es un testimonio de todo lo que nos va a quedar. Entonces, yo quiero preguntarte lo primero. Tú eres arquitecta y diseñadora. ¿Correcto? Esta obra, uno huele los colores, uno no solo los ve, sino que los huele. Entonces ella nos habla de unos colores divinos, dice el rosa mexicano, el verde bandera, el rojo obsidiana, y se imagina uno todos estos colores maravillosos en la vida de todos estos personajes. Cuéntanos un poco cuál fue tu proceso creativo y cómo mezclas tu tema de arquitectura, diseño con las letras. ¿Cómo llegas a esto? Pues qué interesante pregunta, Claudia, porque yo creo que cuando uno es arquitecto y artista, tiene como la sensibilidad a flor de piel, y yo pasé de la arquitectura, de leer los espacios, sentir las paredes, el suelo, a ser diseñadora después de interiores, y entonces me encontré con las telas, con los objetos, con los colores. Y yo, si fuera budista, creo que hubiera, que no lo soy, pero, y crean la reencarnación, yo digo, yo debí tener algo que ver como con un sastre o alguna cosa, porque todo lo que son telas, texturas, colores, me llenan el corazón. Entonces, no fue difícil para mí en mi proceso creativo meter los colores dentro de esta narrativa, porque son parte de mi vida. O sea, yo huelo y pienso y siento en colores. Yo le pongo color a los sentimientos, le pongo color a las personas, pues sí, a la comida obviamente, pero pues es más obvio, pero sí le pongo color a los sentimientos y a las personas y me encanta. Bueno, cuéntanos cómo empezaste a escribir este libro, cuándo, cómo fue, digamos, esa evolución en tu vida y cuándo dices, ya tengo que escribir. Cuesta trabajo porque es un proceso que uno no lo tiene muy consciente. Yo creo que yo había escrito toda mi vida, empecé a buscar mis diarios de niña y pues con todas las cosas que uno dice cuando es niño y cuando se enamora y le pone los corazoncitos al cuaderno con todas esas cosas eran parte de poner sentimientos en el papel. Y un día dije, bueno, yo quiero escribir, me daba miedo porque me sentía ya vieja para empezar a escribir, y pues con esta producción de tanta gente joven, dije, bueno, no importa, y me inscribí a un taller literario. Y entonces en el taller todos eran jovencitos y yo era la viejita del taller. Y en una de esas la profesora me dijo, oye,
puede salir un momento, y yo dije, uy, qué oso, me va a decir que yo qué hago acá, que me vaya. Yo, no, tú lo has escrito antes. Le dije, no, me dijo, no, es que tú no eres para este taller, eres para un taller un poco más avanzado. Bueno, ahí fue el momento para que yo empezara a escribir. Cada semana tuve una producción casi que capítulo, escribía un capítulo por semana. Se acabó el taller y desafortunadamente como que lo dejé un tiempo. Me costó casi 4 o 5 años terminar esta novela, pues porque yo no me dedicaba solo a escribir. Entonces, entre que nos cambiábamos de casa, entre que había que trabajar en otras cosas, y empecé a escribir cuentos, y un día terminé la novela y dije, wow, la terminé, ¿y ahora qué hago con esto? Porque era un poco el tema. Pero ese fue mi proceso creativo, básicamente. Fue sencillo, pero muy arduo, diría yo. Bueno, lo que no saben muchos acá es que Trudy ya ha publicado previamente en varias antologías de cuentos en México, y pues es un honor que llegue a Colombia una escritura, como decimos los bogotanos, también fajada, ¿no? Entonces, creo que tenemos ese privilegio de leerla en ese tono. Bueno, ya un poco entrando a tu novela, es una novela, yo digo que de época finalmente, porque aparte de que nos relata, digamos, la llegada de Pablo VI, no sé qué, nos relata todos los años 80 y 90 en Colombia. Hay muchos autores, hombres colombianos, Ricardo Silva, Juan Gabriel Vázquez, que nos han hecho novelas de esa época, pero voces femeninas y bajo la visión femenina no se han hecho muchas. Ella es una de las pocas autoras que nos ha traído esa visión. ¿Cómo fue recordar esas épocas? Es que yo les puedo decir, nos habla de la música para planchar, del dorado estéreo, de los perros calientes en la madrugada, los paseos a Melgar, los bares de karaoke, el caldito para la gripa que nos hacían a todos. Bueno, algunos todavía nos hacen, pero nos relata también la violencia, es el asesinato de Guillermo Cano, Armero, pues que no es violencia humana, pero sí de la naturaleza. Nos relata la bomba del parque de la 93, del centro 93. Entonces, todo el tema de la guerrilla, ¿cómo fue adentrarte como en esas épocas, recordarlas, revivirlas? Bueno, yo creo que lo que descubrí es que tenía una gran capacidad para oír a mis hermanos, porque muchas de esas cosas, digamos las de los 80, 90 yo las viví, pero cosas anteriores no. Pero yo creo que como yo era la menor de los 10 hermanos, siempre estaba oyendo historias y historias, y se me iban quedando adentro, y de ahí salieron, digamos, las caseras, por decirte algo, el tema de la comida, de las grandes almuerzos familiares, de los paseos, de la sensación del viaje a Melgar, del carro cascabeleando cuando iba esto bajando, entonces, todo este tipo de cosas. Y lo otro sí me tocó hacer una investigación profunda, que fue, digamos, el tema político que había pasado, porque yo me di cuenta que por lo menos mi generación y de mis amigos éramos personas que habíamos vivido la violencia de Colombia por la televisión. Realmente nosotros no tuvimos contacto con esa violencia, sino que nos enterábamos. Nos enterábamos que mataron a fulanito, pero por televisión. O sea, todo era como en los noticieros de la noche, uno con los papás viendo. Y dije, no, yo tengo que entender, porque esto era de mi época, pero no cercano a mí, no estaba en mis entrañas, y tengo que descubrir a este país que me tocó vivir. Y además creo que también fue muy importante que yo ya vivía en México hace muchos años, y siente uno estas ganas de regresar a la patria y entender de dónde es uno, de dónde sale, por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos. Entonces yo creo que ese fue el proceso. Bueno, ya ubicado el contexto, diciéndoles quién es Trudy, ubicando el contexto, ¿el libro de qué trata? Porque yo creo que aquí muchos no se lo han leído, de hecho lo están vendiendo aquí en primicia y como privilegio. Es la historia de Mina. Mina es una niña, después mujer, adolescente, y después una mujer estupenda, que vive nace en una familia con una serie de historias maravillosas, encuentra su primer amor, la exilian obligatoriamente, dado el carácter de ese amor. Es
una persona ensotanada, de esas que a veces en los colegios de mujeres sentíamos, yo por lo menos en mi colegio me enamoraba de todos los padres, de todos los sacerdotes que ponían en la iglesia. Pero es un poco el tema. A lo largo ya de la vida, bueno, estos personajes se separan, ella logra hacer una vida y construir un amor, y después vuelve y se encuentra con este personaje. Y a lo largo del libro hay unos personajes increíbles como Doña Ferní. Y yo quiero que nos cuentes un poquito, porque yo creo que todo el mundo tiene la duda, y más aquí que vemos muchos conocidos de nuestra época, familia también de Trudy, entonces, que nos cuentes unos tips de qué hay de real. Cuéntanos, no sé, unos 3, 4, de qué hay de real en ese libro. No es una novela autobiográfica, no crean que todo es verdad, porque si creen que todo es verdad, la matamos. ¿Listo? Pero cuéntanos un poco de cuáles personajes, cuáles eventos pudieran ser reales o inspirados en personajes de la vida real. Hay 3, 4. Bueno, es chistoso porque si no, ¿y a usted le pasó todo eso? Y yo digo, pues no, es una novela. Esto es muy divertido porque la gente, pero va a haber muchas personas que se sienten identificadas, que nos hemos conocido de toda la vida con muchos hechos, y yo lo que digo es que cuando uno empieza a escribir, uno le roba el alma a los que conoce y a las situaciones para de alguna manera recrear este gran espectro que hay que desarrollar. Entonces, temas reales, pero es que igual les voy a dar, bueno, temas reales, la elegancia de mi mamá. O sea, yo estoy inspirada, la mamá de la novela, o sea, los personajes se inspiran en personas que existieron, y yo les robo el alma, o de la elegancia, o de la dulzura, o de la mala onda. Bueno, eso sale muy mexicano, ¿no? O de lo... sí, de lo mala onda. Entonces, por ejemplo, la novela, obviamente, yo no puedo escribir una novela de hija única porque vengo de una familia donde somos 10 hermanos. Entonces dije, no, yo tengo que utilizar esta maravilla de relajo que era mi casa para ambientar esta novela. Entonces ahí están los que reconozcan, se ganan un premio. ¿Quién es? ¿Quién? Mi hermosa mamá, que era una mujer con una clase, con un amor, con una mirada maravillosa, y yo la tomé como la mamá de este personaje, que es Mina, por ejemplo. ¿Qué más? La nana. Bueno, mi nana del alma, que fue mi segunda mamá, porque imagínense, yo era la menor de 10 hijos, entonces pues a mí me quedó la nana. Y ese personaje era un personaje súper poderoso para narrar esta historia, que yo digo que es una historia de mujeres, ¿sabes? Es una historia donde uno entiende que estas mujeres te hacen la casita para crecer, para desarrollarte, porque estábamos mucho en casa. Entonces digamos que esa es la fuerza. Doña Ferní existió, pero si yo la vi una vez en mi vida fue mucho. Yo debía tener unos 4 años la única vez que fui a su casa, pero yo le oía cuentos a mis hermanos de Doña Ferní, pero la historia que yo escribo en ese libro de ella no es real. O sea, la mitad es inventada y la otra mitad son características de ella, que tenía el pelo rojo. Pues sí, todos me contaron que tenía el pelo rojo, pero pues yo nunca vi una foto. Entonces hay una mezcla muy interesante, pero como dice Claudia, no se crean que todo lo que dice ahí lo viví, porque uno que otro de mis hermanos un día me dijo, ¿y usted a qué hora le pasó esto? Y yo, no, es que a mí nunca me pasó eso. Cuenta, en medio del libro cuenta la historia de un noviazgo de Mina con un guerrillero. Sí. A todos les hubiera gustado que hubiera sido verdad, pero eso no fue verdad. Claro, pero creo que todos tuvimos la posibilidad en las universidades que hayamos estudiado, fueran públicas o privadas, de haber tenido un novio así, porque en ese momento todo estaba infiltrado, ¿no? Entonces, y no sabíamos nada. No ¿sí? sabíamos si de pronto nos hubiera podido resultar un guerrillero asesino o un guerrillero luchador convencido de su causa. Bueno, lo que tú dices es que los refugios femeninos, yo voy a leerles una pequeña frase que me encantó del libro, dice, en relación con estos refugios femeninos, dice, añoraba a la abuela, la tía, la madre, la hermana, deseaba ese apoyo femenino dulce, desinteresado, que se da por sentado al tenerlas cerca y que al no existir te das cuenta de que el soporte, otras mujeres en tu vida, llega a ser tan vital como la respiración y que pasa igual de desapercibido.
Este es un libro que yo ni siquiera clasifico como, tú dices que es novela de mujeres, otros pueden decir es una novela romántica. Yo creo que ni lo uno ni lo otro va mucho más allá. Son unas reflexiones increíbles sobre cómo a nosotras nos tocó vivir ese patriarcado. Entonces yo quisiera que nos hablaras un poquito de esos refugios femeninos, de esas clases de tejido de las que hablas y de cómo pudiste superar, digamos, no tú como escritora, yo también estoy cometiendo el error de, ¿en serio eres tú? No. Pero es un poco Mina, cómo logra también superar ese patriarcado tan duro, tan fuerte que le tocó vivir, pero al mismo tiempo ser mujeres en transición, es decir, nuestra generación es una generación de mujeres en transición. ¿Qué nos puedes contar de eso? Claudia, muy divina, no estoy segura si lo he superado, quiero decirte. No, que era importante para mí, que se lo comentaba alguna vez a mi marido, a Javier, a las niñas. Soy mamá de 3 hijas. Y yo decía, bueno, estas niñas tienen que entender de dónde viene todo lo que somos y de dónde venimos y por qué tienen esta mamá que tienen, ¿no? Yo creo que nosotros sí tuvimos una época muy dura de patriarcado, y no por hablar ni de feminismo, ni de machismo, ni nada, sino porque era la época y era lo que nos tocaba vivir. Pero entendíamos que teníamos que hacer un cambio, entendíamos que había que unirse para hacer un cambio, solo que éramos una generación que no sabíamos cómo. Yo ahora lo veo con mis hijas, o sea, ellas ya son la generación que están haciendo este cambio y que van a marchas y entienden de la inclusión. Pero había algo que yo decía, esto no me funciona así, yo creo que las mujeres somos más que esto, podemos más que esto. Pero era duro pues porque no sabíamos ni cómo entrar en ese tejido que nos estaba planteando la sociedad, ni cómo hacer el cambio. Entonces, esta novela yo considero que además es de alguna manera un testimonio de una generación, y no solamente colombiana, desde Argentina hasta México, de una generación de mujeres que empezamos a hacer pequeños cambios en nuestra mente para que la siguiente generación, que es la de nuestros hijos, realmente pudiera hacer una intrusión en este tejido social tan patriarcal. Bueno, y hablando un poco de patriarcado, yo creo que eso no está lejos de lo que hemos llamado como ese elitismo recalcitrante, ese retrato de una sociedad elitista recalcitrante de la cual Mina se logra en un momento dado liberar a través de su proceso migratorio a México. ¿Cómo construiste esto? ¿Qué opinas también de esa transformación de Mina en el libro? Bueno, yo creo que es lo más lindo de toda la novela, la transformación de esta mujer, porque cuando un personaje no crece, pues no es interesante. Esta mujer es una mujer que crece permanentemente y gracias, como dices tú, a que pudo tomar un vuelo de pájaro y salirse del país y ver así por encima qué estaba pasando, logró hacer cambios y logró entender que el elitismo, por ejemplo, con todo el respeto, porque yo soy igual de bogotana que ustedes, igual, que no puede seguir pasando, o sea, esto no puede seguir existiendo, esto no tiene sentido, que todos creamos que seguimos siendo de la familia X o Y o Z, cuando el mundo es tan grande, cuando hay tanta gente con tanto que aportar, con tanta gente que hay para compartir. Entonces sí es muy lindo el desarrollo de esta mujer en la novela por eso, porque ve desde lejos y sin criticar, porque no se vale, como dicen en México, pegarle patadas a la lonchera, o sea, criticar lo que uno tiene en casa no se vale, pero sí se vale observarlo y decir, no quiero esto para mis hijas, y hacer un cambio. Qué lindo. Bueno, nos habla también de un tema maravilloso, muy concreto, y es el tema de la resiliencia, palabra tan de moda que a mí no es que me mate mucho, pero es una mujer que le toca, a pesar de ser privilegiada, le toca vivir una cantidad de cosas durísimas, y también a mí me encanta leer frases y párrafos de los escritores, y bueno, te lo voy a pasar a ti, sobre un tema de la resiliencia, es decir, cómo la sociedad nos vende que es que este tipo tiene un trauma y así se quedó, y resulta que a veces ni siquiera es eso, a veces es una sumatoria. Sí, creo que le faltan unas comas que son error mío. Creemos, porque eso nos vendió la sociedad,
que un solo evento traumático te cambia la vida. Hoy puedo afirmar que es peor la sucesión de pequeños eventos que afectan la rutina y el ánimo, porque son como la gota de agua que cae constante sobre una roca y es capaz de cercenar, abrir surcos, desintegrar con lentitud y sin que nadie lo note, la entereza con sutileza. Bueno, ahí pasó algo. Sí. Un poco es cómo a las mujeres además en su momento nos enseñaron a ser sufridas, a ser pacientes, y cómo en un momento dado, digamos, una serie de muertes que hay en el libro y una serie de eventos, digamos, hacen reflexionar a Mina sobre este tema. Yo también te pregunto lo mismo, ¿nos puedes hablar un poco de esa resiliencia que tiene que ver además con el comienzo del libro, ¿no? Correcto. Pues es que de pronto uno está muy bien y empiezan a pasar cosas y uno dice, pero... Y un poco la frase que leímos, no es un evento de que, bueno, se cayó el avión y ya, sino cosita tras cosita tras cosita que te va como cercenando, así como muy difícil. Entonces yo descubrí que las mujeres tenemos una gran habilidad para salir adelante y de alguna manera, digamos, la denuncia del libro es que hay que salir adelante y hay que hacer el cambio, no solamente quedarse con la mujer sufrida como dices tú, sino lograr decir, no, yo aquí no me quedo y esto no me interesa y hacerlo a un lado y seguir. Yo creo que esa es la verdadera resiliencia, ser capaz de decir, ya me pasó, pero sigo porque soy más que eso. Yo ahorita les hablé del guerrillero, del novio guerrillero de Mina. ¿Nos puedes contar un poco cómo se te ocurrió insertarlo? Porque eso entiendo que no es real. Yo, mira, el guerrillero, para todos, yo creo que, como les decía yo, el 90% de la historia no es real. El 90% de los lugares donde ocurre sí es real, pues porque es la Bogotá, son casas que todos conocimos, etcétera, etcétera. Ese se me ocurrió, les voy a ser franca, porque yo tenía una amiga que una vez tuvo un amigo y el amigo le dio para guardar una pistola y me llamó y me dijo, hola, tengo un amigo que me va a guardar una pistola y yo no sé qué hacer. Y yo, ay, qué horror. ¿Y qué hacemos? No, yo no, tampoco sé. Así que yo dije, no, de aquí uno puede sacar una novela completa. Imagínense uno con una pistola sin saber de dónde viene en la Bogotá de los años 80, principios de los 90. Y yo dije, pues yo creo que esa se la debió dar un amigo guerrillero y de ahí se me ocurrió la historia. Además era la manera, con esta historia del guerrillero, también de meter un tema muy lindo en mi vida, que además por acá anda mi profesor de esa época. Es que yo tuve la oportunidad de hacer un levantamiento de la Catedral de Bogotá y conocer el centro histórico de Bogotá. Entonces el guerrillero era perfecto para como que se moviera en esas casas antiguas del centro, de la Candelaria, que viera la catedral, que viera las palomas. Entonces era una historia que creía poderosa además para la novela. Pero hay un tema inevitable en la novela y es la construcción del amor. Es decir, todos tenemos un primer amor que de pronto el día de mañana creemos que nos vamos a encontrar y esto va a ser la locura. Pero los amores construidos creo que es una de los aprendizajes que nos dejas del libro, sin que el libro tenga ningún objetivo ni moral ni educativo, pero creo que es algo que háblanos un poquito de tu concepción de esa construcción del amor y de ese primer amor que puede además ser erótico. Pues cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo creo que eso es de alguna manera personal, porque cada quien tiene su visión del amor, Claudia, pero yo descubrí con la vida y con el tiempo que realmente el amor no es, ¿sabes qué? El verdadero amor fue aquel hombre que yo conocí cuando tenía 15 años. Mentiras. Es que el amor se construye todos los santos días, a punta de detalles, a punta de peleas, a punta de convivir. Entonces yo sí quería reflejar de alguna manera mi filosofía del amor en la novela, y es que para mí el amor que se construye es mucho más fuerte que el amor de golpe, pero te digo respetuosamente con el que sea. Amor químico. Sí, el amor químico es una maravilla también, pero para mí era muy importante la construcción del amor del diario, ¿no? Del día a día. Bueno, eso está precioso. Bueno, adicionalmente, nos hablaste un poco ahorita del tema de la violencia. Digamos,
esta novela refleja el tema de una mujer como Mina privilegiada, que vive en una burbuja, pero la violencia nunca nos tocó y permanecía oculta como además muchos secretos familiares. Entonces, digamos que ese ocultismo finalmente, yo me acuerdo que a nosotros en un momento dado nos decían: no vea los noticieros de televisión, ¿para qué? Y uno: no, pero en serio, yo necesito saber qué pasa en el país. Uno, un currutaco de tercero bachillerato, como se decía en esa época, y la mamá de uno diciéndole: ay, no vea eso, ¿para qué ve tanta violencia? Entonces, era lo que veíamos en televisión, pero también nos restringían, digamos, ese tema. Entonces, yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso, de ese ocultismo, inclusive con la violencia, de esos secretos familiares, que los veo en evidencia acá, que al final se desenreda buenísimo, pero que nos hables un poquito de esos secretos familiares, si siguen existiendo, si no siguen existiendo, etc. Bueno, yo creo que eso también era una manera como de investigar nuestra cultura tan colombiana, ¿no? Como de que no se habla de tantas cosas y como de que mejor no digamos esto, no digamos aquello, como si creyéramos que no hablándolo se fuera a desaparecer, ¿no? Y lo vemos hoy en día. Yo no estoy muy metida en política, pero de alguna manera lo que está pasando en el país a nivel político es lo mismo, ¿no? Como nadie decía nada, todos siguen sin decir nada, como pensando que las cosas van a desaparecer porque sí. Y eso mismo pasaba en las familias. Entonces, ¿cuántas familias no tienen historias absolutamente fabulosas? Ahorita lo podemos hablar, no sé, de pronto, no sé, la tatarabuela que era hija natural, o la fulanita que tuvo un bebé a escondidas, todas esas cosas que eran un misterio porque todo era pecado. Entonces, para mí era tan importante, además viviendo la época en que estamos viviendo, como hacer un testimonio o sea, es hora de hablar, es hora de decir. Y como vuelvo a decirle a mis hijas: en nuestra casa no hay secretos, en nuestra casa podemos hablar abiertamente, me pueden contar de sus novios, de qué les pasó, de qué no les pasó, porque eso hace crecer a la gente. Y entonces, en la medida en que uno logra compartir secretos, logra compartir el alma, y cuando uno comparte el alma, crece como ser humano. Qué hermoso eso. Bueno, tengo otra pregunta también, y es las figuras religiosas. Aquí encontramos un personaje que se llama Felipe, que es un personaje que está en el seminario ensotanado, Santiago, perdón, Santiago es un personaje ensotanado, churrísimo, uno cree, yo no sé, me lo imagino churrísimo, entonces lo ve, pero claro, lo que tú dices es el pecado, es como lo prohibido, pero además de un obispo espantoso, que si no estoy mal es inspirado en algún obispo que conociste en la catedral. Bueno, es que cuando yo hice este trabajo en la catedral, pues veía entrar y salir padres y monseñores y obispos, y yo nunca he tenido mucha cercanía con este tema religioso, pero me parecía fascinante. Estos personajes ahí como que uno no sabe nada, y también dentro de la construcción de la novela me parecían claves porque eran como estos grandes imanes, ¿no? Era como entre el bien y el mal, la fuerza de lo prohibido y de lo descarado, y por eso usé estos personajes religiosos. Y en esa época había un personaje que uno lo veía, y no sé si era obispo o monseñor, no sé qué era, pero uno lo veía como en las reuniones, y era un hombre pues de un porte y de una capacidad de conversación maravillosa, y dije: no, este personaje hay que meterlo en el libro de alguna manera. Y de ahí salió la idea de usar estos personajes como polos de atracción a ese tema prohibido de la sociedad. Maravilloso. Bueno, yo quisiera saber si de pronto el público tiene algunas preguntas. Yo sé que no se han leído el libro, pero realmente es un libro apasionante. Yo de verdad he leído voces masculinas, pero esta es la primera voz femenina que veo describiendo mi ciudad, veo describiendo mi música, la moda Farrad Fawcett, que éramos todas así, o sea, todas esas modas, toda la música de esa época, todo lo encuentran ustedes en el libro. Entonces uno lo siente tan cercano que uno dice: ¿cómo armó este nudo alrededor de este contexto? Entonces,
tal vez la última pregunta antes de darle la palabra al público es, ¿cuáles influencias literarias has tenido tú en la vida? ¿Qué es lo que más te gusta leer? ¿Y cómo crees tú que lo pudiste plasmar acá? Bueno, yo siempre he sido una gran lectora. De hecho, desde mis primeros libros fueron Los 5 secretos. Y además los leí en la hacienda de una muy querida amiga que hoy me estoy quedando en la casa de ella. Y desde ahí me fascinó el tema de la lectura, porque yo digo que leer es viajar, definitivamente. Leer te lleva a mundos increíbles. Hoy en día podría decir que tiendo a leer más novela histórica que otras novelas, pero leo de todo. O sea, yo leo todo tipo de géneros. Si veo mi biblioteca en casa, podría decir que sí hay una tendencia a leer mucha literatura femenina. Me gusta mucho porque, tal vez por eso que estás diciendo, porque tengo esas ganas de aprender qué tienen que decir las mujeres en el mundo en un momento en que hay tanto cambio. Pero así una influencia que yo, o sea, así como particular no podría decirla, porque leo muchísimo y tomo frases de todo el mundo. Como tengo buena memoria, se me quedan muchas reflexiones. Yo diría que en general es eso, Claudia. Y logras una cosa, y es que yo sé que a veces aquí, seguramente entre el público, hay mucha gente que le tiene tirria a la literatura feminista, a la mal llamada literatura de mujeres, pero como les digo, este es un libro, para mí es como un libro de época, es un libro en el que nos podemos sumergir en esa Bogotá y en esa sociedad de ese entonces, porque además tiene personajes de todas las clases sociales. Está Jovita, la empleada de doña Fermí, está pues obviamente Nini, la nana, está el conductor que era un parcero y un cómplice de toda una serie de temas. Entonces encontramos un mundo ficcional pero muy real, que se nos puede acercar mucho a lo que muchos hemos vivido, pero además a los que no lo han vivido. Creo que a veces dicen que los libros de historia, y con perdón de mi esposo que es historiador y que está aquí, muchas veces encuentras más detalles en los libros de ficción que en los libros de historia, pero además son mucho más divertidos que los libros de historia. Perdón. Entonces, creo que logras esa voz femenina en medio de una novela de época y una novela de reflexiones maravillosas. Hay una serie de frases que creo que estaban pasando por acá y que además espero que Trudy las siga compartiendo por las redes, porque creo que son frases que nos llegan al alma. Yo tenía, no el libro, pero lo tenía impreso, me lo mandó la editorial, pero lo tenía todo subrayado, lleno de banderitas, porque es tan lindo que además voy a guardar este y voy a guardar el otro, porque cuando uno en la vida puede regresar a un libro, ese es un libro que vale la pena y que te llega al alma. Entonces, pues no, lo que te decía, gracias. Quisiera que de pronto el público nos hicieran aquí algunas preguntas con lo poco que les hemos contado el libro, porque se lo lee uno de un solo tirón. A mí me preguntaban en la editorial el primer día, ¿ya empezaste? Sí, ya empecé. Y 3 días después, ¿cómo vas? Ya lo terminé. Literalmente. Entonces, pues nada, les cedo la palabra al público. Por favor, ¿alguna pregunta? Igual se vale si me quieren preguntar algo personal, porque como hay muchos amigos acá, todos me conocen de toda la vida. Es que no tengo las gafas, pero no sé quién. Gracias. ¿Cómo Bueno. estás? Mucho gusto, soy Yasmín Jara. La pregunta es ¿por qué el título? ¿Por qué Nuestro Olvido? Mira, qué interesante. También te lo comentaré en un momento. Hubo 2 momentos complicadísimos para mí al escribir esta novela, porque además todos saben que es mi primera novela y yo no estudié ni literatura, ni he hecho periodismo, ni nada. Entonces, ¿qué fue? El título y terminarla. Uy, le di vueltas a esa terminada como tú no te imaginas. Y lo que me encantó es que tiene que ver, que se lo tienen que leer, pero tiene que ver un poco con esto que hablábamos de los amores, ¿no? Es que uno cree que los amores de juventud son los para toda la vida, y llega un momento en que uno tiene que empezar a olvidar cosas para volver
a recrearse uno mismo, ¿no? Como para volver a inventarse. Entonces para mí era muy importante esos olvidos para poder volver a reconstruir al personaje que es la protagonista del libro, que es Nina. De hecho, esa frase, lo van a encontrar, sé que se lo van a leer, es la frase con la que termina la primera parte del libro, que es: ese personaje estaba listo para reinventarse. De ahí viene. ¿Tenemos otra pregunta? ¿O alguien está manejando el micrófono? Ya. Trudy, más que una pregunta, quiero agradecerte a ti, claramente a Tatiana, la voz femenina. No sabes lo que he disfrutado las conversaciones con Lina recientemente acerca de los temas feministas, de dónde proviene esa fuerza de Lina para salir adelante, que viene de su madre Tatiana, y viene de ti, viene de la abuela Erika, y es un agradecimiento que hayas puesto esa voz femenina que hoy disfruta mi familia y que hoy es muy parte muy importante de nuestra vida y de nuestra vivencia. Gracias. No, a ti, Enrique, qué lindo, qué lindo. Y además, aprovechando tus palabras, esto va para, te digo, soy mamá de 3 hijas y además ya tengo una nieta, y todas mis sobrinas y todas las primas y todas mis hermanas, a mis hermanos no tanto, porque ellos son tan fuertes todos juntos, que no hay necesidad. O sea, ellos ya de por sí ya, esos ya son cuento aparte. Pero nosotras tenemos que seguir como construyendo esta fortaleza, como dice Enrique, esta voz femenina, porque somos maravillosas. Para los que no me conocen, soy hermano de Trudy. Pues lo primero que quiero decir es que muchas gracias a todos los que acompañan a Trudy en este evento. Para nosotros es un evento familiar muy importante. Primero, un signo de admiración para Trudy, que a estas alturas de la vida tuvo la decisión de realmente escribir y expresar muchas cosas y muchas ideas. Con Trudy hemos tenido, además de ser hermanos, buena relación, buena amistad, mucha conversación, muchos temas, y tal vez expresar una gran admiración por lo que está haciendo. Además que no va a ser la primera, espero, de varias. Esperemos. Y realmente yo también ya la leí, y es muy linda por la capacidad inventiva, por su capacidad de juntar historias con ficción, y ha hecho un trabajo excelente. Además se trabajó bien, porque para escribir bien también toca poner mucho entusiasmo. Escribir bien no es fácil, toca estudiar, toca hacer, sí, hizo la tarea, y una gran imaginación y un descubrimiento que nuestra hermana menor a estas alturas esté sacando ese potencial. Y como dicen, en una época las mujeres, yo digo que toda la vida han mandado y toda la vida han manejado, pero ahora son explícitas y ya quieren estar al frente del timón. De manera que felicitaciones, Trudy, muchas gracias. Gracias, hermanito. Pero además, Enrique, déjame decirte que una Andrea Camilleri y un Humberto Eco empezaron a escribir más tarde que Trudy. Su obra, su primera obra. Entonces, Trudy, todos estamos a tiempo siempre, siempre. Okay. Bueno, aquí vamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque, dale. ¿Aló? Yo soy hermana de Trudy. Tuve el gran privilegio de leer la novela mucho antes, y les cuento que no hice sino llorar, porque me acordó lo que tú decías de la parte bogotana, de la parte femenina, y no solamente porque era mi hermana y se lo manifesté a ella, le dije, no es porque tú lo escribiste, sino realmente me fascinó, y le dije, algún día esta novela tiene que ser un éxito total, y así va a ser, hermanita Trudy. Yo le decía a Trudy, a la editorial, yo no reseño ni presento libros que no me gustan, así de sencillo. El libro de Trudy me llegó al alma, porque no es solo la descripción, es que se sumerge uno en ese mundo. Otra pregunta, tenemos por acá. Javier Palma, el esposo de Trudy.
Yo tengo varias preguntas porque hemos convivido en este proceso y quiero decir No que te es pongas una- difícil. es una constructora tremenda, ¿no? Es una constructora de ideas tremenda, es muy modesta. Les quiero contar que su primer cuento fue lanzado en el Palacio de Bellas Artes, en la sala Damo Guari, y asistieron 250 personas, fue un evento padrísimo. Pero yo te quisiera preguntar, Trudy Jordan, Dime, abierta. ¿qué sigue? ¿Qué sigue de Trudy Jordan en este camino de escritura? Y Pensé que con nosotros, porque contigo seguirá amándote. gracias. Que sigue, que viene para nosotros. Me descubrí como escritora, yo no sabía que tenía esta capacidad. Con mucho miedo escribí esta novela, con mucho miedo, porque había muchas cosas como diciendo secretos y que si cuento, si no cuento. Ya tengo adelantada una segunda novela que espero darme el tiempo para echar adelante y salir, porque ya tiene rato en el cajón. Pero para mí descubrí que escribir me llena. Tú me viste cuando escribía, era otra mujer, otro ser humano, era qué difícil explicar esto, sí, me llenaba el alma, yo me pasaban las horas corriendo. Es una experiencia maravillosa y quiero seguir escribiendo. Nos encanta, Trudy, porque necesitamos que nos premies con tus letras. Gracias. Escribes maravillosamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de la copa de vino? Bueno, los invitamos a todos los asistentes de pie, sentados, todos y todas a una deliciosa copa de vino al fondo. Antes de que se nos paren, Trudy va a estar sentada en la mesa del fondo para los que ya compraron el libro para que se los firme, y los que no, aprovechen, porque solamente está 10 días acá, entonces hay que aprovechar para llevarse ese libro firmado. Muchas gracias por venir.